¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Víctor Hugo Reina, profesor investigador en la Flaxo México. Preparé una presentación para este encuentro, que obviamente no es un trabajo que esté publicado ni en momento de publicación, pero sí es como una idea que puede ser como la base de un texto, ¿no? De algún texto en algún futuro, esperemos que no muy lejano. Y digamos, es como una provocación, ¿no? Para yo mismo como obligarme a pensar qué tipo de contribución puedo realizar a este campo, ¿no? Bueno, la titulé esta presentación El estudio sociológico de la comunicación política, ¿no? Es como la propuesta, la intención que tiene en este caso. Bueno, el punto de partida de esta presentación es que quienes me conocen, por ejemplo, Juan, o Martín, o Frida, o Carlos, con quienes hemos coincidido en otros momentos, saben que mi interés inicial en investigación es el periodismo, ¿no? Mi punto de partida es estudio sobre el periodismo, pero llegó un punto en mi carrera académica que me di cuenta que no había una sola plaza de periodismo en México, ¿no? Eso es una realidad. La última plaza que se concursó en nuestro país en periodismo fue en el 2015, hace 10 años, en la Universidad Iberoamericana. Entonces, el campo disciplinar de estudios sobre el periodismo, aunque ha crecido enormemente, tenemos colegas que han publicado en revistas internacionales importantes, las universidades de nuestro país no abren plazas en periodismo, ¿no? Lo que significa un obstáculo para quienes nos interesa desarrollarnos, ¿no? Entonces, en algún punto, en parte motivado por invitaciones de Martín, empecé a decir, bueno, hay que girar un poco hacia la comunicación política, ¿no? Hay que estudiar el discurso político, hay que acercarse de alguna manera. Y siempre lo hice yo desde una perspectiva sociológica, que es como mi formación académica, ¿no? De una perspectiva sociológica. Y ahora que ingresé a la Flaxo, precisamente en una plaza que es en comunicación política, pues me obliga a eso, ¿no? Digamos, ¿qué hago? ¿Cómo voy a estudiar la comunicación política yo en Flaxo, ¿no? Y parte de esta presentación tiene que ver con eso, con lo que yo hago como investigador, cómo estoy intentando estudiar la comunicación política y cómo también lo enseño, ¿no? Porque tenemos estudiantes que vienen más de filosofía, de sociología, entonces no vienen tanto de la comunicación como tal, ¿no? Entonces esos estudiantes que se interesan por el fenómeno de la comunicación política, pues tienen otra perspectiva de análisis, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con lo que yo hago como investigador y con lo que estoy haciendo como profesor, ¿no? Bueno, el punto de partida, tengo aquí tres ejes, ¿no? Pero un punto de partida en este caso es la definición de Magner de comunicación política, ¿no? Para mí esta definición de este sociólogo es muy interesante porque abre, ¿sí? Abre, en lugar de cerrar y enfocarnos en las campañas políticas, enfocarnos en lo que dicen los políticos tradicionales, este sociólogo nos dice, la comunicación política son todas las formas de comunicación política que hacen los actores políticos, ¿no? Es algo amplio, involucra no solo a los líderes políticos, sino a diferentes formas de comunicación, ¿no? Cómo se cubre la política es una forma de comunicación política, cómo las personas hablan de esto es una forma de comunicación política, ¿no? Entonces, esto para mí, definirla como de manera amplia, es algo muy importante porque me permite salirme del estudio de las campañas políticas, ¿no? Y todas esas cuestiones que por lo menos no son como mi interés de investigación principal, ¿no? Y en esta definición de Magner, obviamente también amplía la definición de los actores políticos, ¿no? El actor político para Magner no es simplemente el funcionario público, el presidente, gobernadores, etcétera, sino somos todas y todos, ¿no? Todas las personas que estamos interactuando en torno a la política, ¿no? Y eso para mí es algo muy importante, una definición que me permite ampliar diferentes objetos de estudio, ¿no? Lo que estamos observando y analizando. Por ejemplo, para Magner son actores políticos los grupos terroristas, ¿no? Vieron el video, obviamente, ¿no? Del cártel Nueva Generación de Jalisco, ¿no? Es comunicación política eso, ¿no? O sea un video, las personas diciendo que no es real, estamos como dudando, ¿no? En este contexto, pero es una forma de comunicación política. Alguien lo hizo ese video para comunicar algo políticamente, ¿no? Entonces, generalmente cuando nos enfocamos en aspectos más tradicionales como las campañas, dejamos toda esta forma de comunicación completamente por fuera. Entonces, para mí eso es lo interesante, incorporar esos fenómenos de la comunicación política a su estudio y entender, ¿no? Que son parte de esto, ¿no? Entonces, Magner, por una parte, organizaciones políticas que incluye partidos, gobiernos, todo eso, grupos de presión, ONGs, movimientos sociales, ¿no? Eso es algo muy importante de estudio. Y obviamente los medios tienen ese papel de mediación, ¿no? Y crecientemente las plataformas digitales, ya vimos en la campaña en Estados Unidos
el papel que tuvo Elon Musk, ¿no? Como propietario de la plataforma X, ¿no? No podemos decir que X no es un actor político, porque sí lo es, ¿no? O sea, ya lo es un actor importante. Y obviamente la ciudadanía, que en este contexto mediático en el que estamos, pues pueden comunicar de una manera ya sin mediación, ¿no? O sea, ya no requiere una mediación y eso va cambiando cómo estamos interactuando con lo político, ¿no? Entonces, eso para mí es importante como punto de partida, ¿no? Un segundo punto de partida para mí es el planteamiento de Michael Chudson, este sociólogo estadounidense que se ha enfocado sobre todo al estudio del periodismo, ¿no? Es uno de mis grandes referentes. Pero Chudson, en uno de sus textos, tal vez un poco más oscuros, que está basado en un libro del Buen Ciudadano, se llama, digamos, este artículo que presenta Chudson dice, la política es una práctica cultural, la comunicación política es una práctica cultural, entonces enfoquémonos en eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué prácticas culturales tenemos en este contexto? ¿Qué significan estas prácticas culturales? ¿Qué símbolos están representando? ¿No? Entonces, eso para mí también es importante, ver esas prácticas. Y un aspecto que me parece importantísimo de Chudson es que él desafía diferentes técnicas de investigación de mercados que hemos utilizado para estudiar la comunicación política, ¿no? Como los grupos focales o las encuestas, ¿no? Eso me parece que también es algo importante. En ese sentido, mi propuesta es un poco regresar a este debate que tenían Lazarsfeld y Adorno, ¿no? Cuando coincidieron en la Universidad de Columbia, cuando Adorno estaba de refugiado en Estados Unidos. Esta idea de que al final obviamente ganó Lazarsfeld porque era el que tenía el poder, ¿no? Pero dejamos de lado las propuestas que tenía Adorno en la comunicación política, ¿no? Lo vemos como algo exótico, lo vemos como algo que, pues, como algo menor, es como una ocurrencia, es como filosofía, no tiene nada que ver. Pero obviamente que Adorno, Habermas, diferentes autores que vienen de esa tradición crítica, nos han dicho, cuestionemos la idea de las técnicas de investigación demoscópica, ¿no? Pensemos de que cuando yo le pregunto a alguien algo, estoy diciendo que esa persona piense en ese algo, ¿no? Cuando yo le pregunto a alguien algo, la persona tiene cierto sesgo de asentimiento y que está contestando lo que cree que yo quiero que conteste, ¿no? Entonces, dejemos de pensar de que ese dato, porque son técnicas objetivas, entre comillas, ya es lo que es y es letra, eso es el fin, ¿no? Entonces, eso para mí es importante. Pensar más allá de las encuestas, pensar más allá de eso, innovar metodológicamente. Y un aspecto muy importante para mí es también pensar más allá de los efectos, ¿no? Pensar más allá de que la comunicación tenga un efecto puntual, ¿no? O sea, esa perspectiva funcionalista que venimos arrastrando casi 100 años, pues yo considero que no es que esté completamente obsoleta, ¿no? Pero por lo menos hay que desafiarla, hay que actualizarla en cierto sentido, ¿no? Entonces, esa es como la propuesta que yo tengo de pensar un poco más allá del funcionalismo. Y el tercer punto que me inspira en este caso es el interaccionismo simbólico, la perspectiva de Goffman particularmente, en el sentido de que nos permite enfocarnos en las interacciones que existen en la comunicación política, ¿no? Un poco eso, entender la comunicación política como una interacción y entender también que existen fenómenos más micro, más pequeños que requieren nuestra atención, ¿no? Que no todo va a ser como la influencia que tiene el discurso político en el público y por qué está ocurriendo esto, ¿no? Sino que están ocurriendo fenómenos más micro y que pueden en algún punto crecer, ¿no? Lo hemos visto claramente en Estados Unidos, ¿no? Como un fenómeno que era micro empezó creciendo y terminó con un asalto al Capitolio, ¿no? Entonces, es algo que para mí requiere atención, ¿no? Esos fenómenos pequeños y que están ocurriendo mucho en plataformas digitales, ¿no? Y que son formas de comunicación política, de organización, de forma de comunidades. Entonces, eso para mí es algo importante. Entonces, para mí, esta manera de estudiar la comunicación política tiene estos tres objetos, ¿no? de estudio. Número uno, las estrategias, ¿no? Con Magner se recalca el carácter estratégico de la comunicación política, ¿no? Todas las personas, los políticos o nosotros cuando comunicamos algo en algún espacio, en algún medio, tenemos una intención, ¿no? Queremos convencer a alguien, queremos influir en ese alguien, ¿no? O sea, un primer aspecto es que hay una estrategia. Cuando los movimientos sociales se manifiestan, hay una estrategia. Cuando el crimen organizado se manifiesta, hay una estrategia. Incluso cuando el crimen organizado decapita a un grupo de personas y las cuelga, pues es una forma de comunicación política, ¿no? Eso para mí es importante tomar eso en cuenta, que esos fenómenos existen y que tenemos que estudiarlos, ¿no? Porque han ocurrido durante mucho tiempo. Obviamente también prácticas emergentes, ¿no? Con Chudson eso, prácticas que están emergiendo en la comunicación política, no solo desde los actores políticos tradicionales, sino también de los emergentes, ¿no?
cómo están interactuando constantemente. Y siguiendo a Goffman, esta cuestión del carácter interactivo, ¿no? Cómo hay interacciones, cómo ciertos grupos intentan que otros grupos no tengan presencia pública y cómo están constantemente en una tensión, una disputa por la creación de sentido, ¿no? En este caso, en el espacio público, ¿no? Entonces, eso para mí es como el punto de partida. Y aquí pongo, para cerrar, quiero poner una serie de ejemplos, ¿no? Esta fotografía, por ejemplo, que todos la vimos, ¿no? Y que a todos nos impactó, que ha sido como que hemos comentado. Esta fotografía tiene una intención. El fotógrafo periodista que la hizo tenía una intención al tomarla, al publicarla, al difundirla, ¿no? Y aquí nos dice nuestro colega Darwin Franco, ¿no? No es solo lo que estamos viendo, sino lo que nos hace pensar, ¿no? El horror que está detrás de esto, ¿no? Entonces, esto para mí es importantísimo estudiarlo. El periodismo no solo tiene que estudiarlo desde el periodismo, sino también desde la comunicación política, cómo el periodismo es un actor político y comunica ciertas cosas, ¿no? En ciertos momentos críticos de la sociedad. Tenemos también discursos políticos, obviamente, que no podemos obviar, ¿no? Pero que surgen en esta tensión, ¿no? Noroña diciendo, ¿quién dice que los zapatos son de desaparecidos, no? O sea, cuestionando, constantemente cuestionando. ¿Por qué? Porque ya hubo una narrativa que tuvo un poder, que fue la de los zapatos, entonces estar cuestionando esa imagen, cuestionar su legitimidad, es también parte de las interacciones, ¿no? De las prácticas que estamos observando. Hay fenómenos como este de la buscadora, de madre buscadora Cecilia Flores, que se viste de beisbolista, va a Palacio Nacional y le dice a López Obrador, ponme atención, a ver si así me pones atención, ¿no? No logró el objetivo, que era que López Obrador la recibiera, pero logró una atención mediática, ¿no? Hay autores que hablan incluso de una, ya no de agenda setting, ¿no? Sino de agenda seeding, bueno, así como que están sembrando algo en la agenda estos actores, meten ciertas disrupciones en la agenda para hacer ruido, para llamar la atención, ¿no? Y que es como la única manera que tienen. Esta resistencia pública, que puede ser visto como un espectáculo, como algo que no tiene que ver con el ideal habermasiano de deliberación, todo eso, es el único recurso que tiene esta persona, ¿no? Para llamar la atención pública, ¿no? Sobre su cuestión. Entonces, ahí está como la declaración que hace, ¿no? No atiende a buscadores, atiende a beisbolistas, por lo tanto, hoy vengo de beisbolista, ¿no? Son diferentes interacciones que están ocurriendo. Y bueno, por último, hay también estas maneras que están ocurriendo, ¿no? En las plataformas digitales, que son comunicaciones que tal vez parezcan como esporádicas o irrelevantes, porque este actor es una persona completamente desconocida, un usuario anónimo, ¿no? Pero vean lo que dice, ¿no? Yo estoy tranquilo, mi familia está tranquila. ¿Por qué? Porque nos portamos bien, somos gente de bien. No andamos en malos pasos para que después tu mamá te ande buscando entre desaparecidos. Por algo les pasan las cosas. No sé tu caso y tu entorno familiar. Buenas noches, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean es cómo esos discursos siguen ahí. Hay una disputa permanente. Por eso, para mí, estudiarlo de esa perspectiva sociológica nos permite ver esas interacciones. Las disputas por la construcción de sentido, quién define cómo estamos viendo cuestiones como la violencia, que es un fenómeno importantísimo y que, digamos, nos acaba de ocurrir todo este evento para darnos como ejemplos de esto, ¿no? Pero es algo que está constantemente, ¿no? Esa disputa, esas identidades políticas que están polarizadas, esas interacciones permanentes entre diferentes usuarios, para mí son importantes, ¿no? Para mí son fundamentales de estudiar, y esto va mucho más allá de una campaña política, mucho más allá de una votación, y es como lo que tiene que ver con las interacciones más diarias que tenemos con la comunicación política. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.